Hola, me llamo Carmelo y esta es una nueva historia para dormir. Ponte cómodo, relájate y disfruta de la historia. Sofía llegó al hospital en cuanto se enteró de lo que le había pasado a su madre. Estaba en el trabajo cuando sonó el móvil que descansaba sobre la mesa. ¿Sofía Herrera?, preguntó una voz desconocida. Sí, soy yo, pero no voy a comprar nada ni pienso cambiar de compañía telefónica, así que... suspiró ella, dispuesta a colgar. Espere, soy médico del Hospital General. La llamo desde la unidad de cuidados intensivos. Le ha ocurrido una desgracia a su madre. Sofía sintió como una ola de frío punzante le recorría la columna. ¿Qué ha pasado? Victoria Herrera ha caído por unas escaleras. Traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Está viva? La voz de Sofía tembló. Está viva, respondió el médico. La hemos operado. Ahora su madre está en la UCI. Vivirá. ¿Vivirá?, preguntó Sofía apenas en un susurro. Dios, cuánto había temido esa llamada. Siempre se había preocupado por su madre, desde niña, desde que tenía memoria. ¿Qué sería de ella cuando su madre muriera? ¿Cómo viviría sola? Y de mayor siguió con la misma inquietud. Podían pasar tantas cosas. Una enfermedad, un accidente de coche, un incendio, cualquier cosa. Pero cuando en la vida de su madre apareció Andrés, por alguna razón Sofía se volvió aún más aprensiva. Ella misma no entendía por qué. En apariencia, su madre era feliz con Andrés. Estaba más guapa, más joven. De momento es difícil decir algo. Venga y hablamos mejor en persona. La espero. La unidad de cuidados intensivos está en la planta baja. Pregunte en recepción. Me llamo Tomás Vega. Sin despedirse, el médico cortó la llamada. Sofía pidió permiso de inmediato para salir del trabajo. Por suerte, ya había terminado sus clases y estaba en la sala de profesores rellenando el cuaderno de asistencia. Trabajaba en un instituto de formación profesional dando lengua y literatura. El director, al enterarse de lo ocurrido, le pidió que no se preocupara. Si hace falta, llame mañana. Alicia puede sustituirla, le dijo con compasión. Y ya veremos cómo va todo. Sofía se vistió a toda prisa y pidió un taxi. Media hora después ya estaba frente a las puertas de la unidad, apretando entre las manos las asas de su bolso de cuero. Le parecía que iba a desmayarse de un momento a otro por aquel olor desconocido a hospital. Le empezó a doler la cabeza al instante. A su alrededor iban y venían personas con bata blanca, hablaban de sus cosas, se reían. A Sofía todo aquello le resultaba extraño. La vida seguía su curso normal. Y ella, Sofía, tenía a su madre en cuidados intensivos sin saber si sobreviviría o no. Sofía encontró un botón junto a la puerta y lo pulsó. Al cabo de un par de minutos salió una chica con bata blanca. ¿A quién busca? Mi madre está ingresada aquí. ¿Puedo hablar con el doctor? El médico recibe a los familiares de 1 a 2. Vuelva mañana. La enfermera ya iba a cerrar la puerta, pero Sofía le suplicó. Por favor, él mismo me ha llamado y me ha pedido que venga. La enfermera suspiró. Está bien, ahora lo aviso. ¿Cómo se llama el médico? Tomás. Tomás Vega, creo. Sofía sintió cierta contrariedad. Ni siquiera se le había ocurrido apuntar el nombre del doctor que le había comunicado lo ocurrido. Ah, ya sé quién es. Ahora lo aviso, saldrá a hablar con usted. Espere. Y la chica desapareció tras la puerta blanquísima. Poco después apareció el médico. Sofía se sorprendió. Parecía muy joven. ¿Cómo había podido terminar la carrera de medicina siquiera? Aparentaba no más de 23 años. Aunque quizá a Sofía se lo pareciera porque el doctor era bajito y delgado. Sofía, buenas tardes. Gracias por venir. El médico sonrió levemente. Gracias a usted por llamarme, respondió Sofía sorprendida. Le agradecía que la hubiera avisado de que su madre estaba en la UCI. ¿Acaso podía ser de otro modo? Bien, el estado de su madre es grave.
Se cayó por unas escaleras, presumiblemente entre las 10 y las 11 de la mañana. Se produjo una hemorragia cerebral. Le hemos practicado una trepanación. De momento no ha recuperado la consciencia. Estamos haciendo todo lo posible, pero por ahora es difícil hacer pronósticos sobre el futuro. A Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Pobre mamá, allí sola en aquella UCI espantosa, entre todos esos aparatos incomprensibles. «¿Puedo al menos entrar y verla?», suplicó Sofía, «aunque sea un momento». De momento no puede ser. El médico le puso una mano en el hombro y la miró a los ojos. Está inconsciente. El estado es estable, aunque grave. Es mejor esperar a que despierte. Y despertará, ¿verdad? Esperamos que sí, respondió el doctor sin comprometerse. Perdone, pero no puedo prometerle nada. La mantendré informada. Tomás Vega asintió y se disponía a volver a la unidad, pero Sofía le hizo otra pregunta más. «Espere, dígame, ¿quién la trajo?» «¿Quién la trajo? Su marido, creo, aunque yo no lo vi personalmente. Él fue quien dejó su número, por lo que tengo entendido. Pero, disculpe, debo irme». «Gracias», asintió Sofía. «Vendré mañana sin falta». Se dirigió a la salida. Por alguna razón se sintió un poco más tranquila. Su madre estaba vigilada. La habían operado. Todo iría bien. Seguro que todo iría bien. Pronto le darían el alta y volverían juntas a casa. Tomarían café en la terraza, recogerían grosellas, harían mermelada y hablarían de todo lo que se les ocurriera. No, su madre no podía morir. No podía de ninguna manera. Andrés. Sofía casi se había olvidado de su existencia. El marido de su madre, que había aparecido de forma tan repentina en sus vidas hacía apenas 3 años. Cuánto había cambiado todo desde entonces. A Andrés, la verdad, Sofía no le tenía mucho aprecio. Había intentado quererlo, aunque solo fuera porque había hecho feliz a su madre, pero por alguna razón no lo conseguía. Por cierto, ¿por qué no estaba en el hospital? Seguramente se había ido. En la imaginación de Sofía, un hombre enamorado debería hacer guardia ante las puertas de cuidados intensivos, esperando noticias. Pero allí Andrés no estaba. Sofía se detuvo en el amplio soportal del hospital. No había nadie más. Solo una mujer con bata blanca y un abrigo echado por encima, que fumaba mirando pensativa hacia el camino de acceso. A Sofía también le entraron ganas de fumar. Lo hacía muy de vez en cuando, pero a veces sentía unas ganas irresistibles de percibir el olor del humo del tabaco. Abrió el bolso. En el fondo había un paquete de cigarrillos comprado quién sabe cuándo. Sacó uno y fumó con placer. Empezaba a anochecer. Ya encendían las farolas y los copos de nieve giraban lentamente en su luz amarillenta y cálida, tan en contraste con el cielo gris oscuro, cubierto de pesadas nubes de invierno. Sofía sabía que debía irse a casa, pero no le apetecía. Le parecía que mientras estuviera cerca de su madre, no le pasaría nada malo. Quizá su madre sintiera que su hija había venido, que estaba allí, a apenas unas decenas de metros de ella. La idea era absurda, pero Sofía no podía quitársela de la cabeza. Tenía que llamar a Andrés y averiguar qué había pasado. Si él había llevado a su madre al hospital, seguro que estaría al tanto. Pero hablar con él no le apetecía nada. La relación con el nuevo marido de su madre nunca había cuajado. Sofía sentía que no le caía bien a Andrés, que él no se alegraba de sus visitas a su madre, que sobraba a su lado. A Sofía le dolía, pero procuraba no darlo a entender para no disgustar a su madre. Sofía sacó el móvil del bolsillo y marcó el número de Andrés. No contestó. Volvió a llamar y de nuevo solo escuchó tonos largos. Vaya, estaría ocupado, o dormido, o en la ducha. Y qué curioso que no la hubiera llamado él a ella. ¿Es que se había olvidado de que su querida esposa tenía una hija adulta? En fin, no le apetecía pensar en ello. Una persona en una situación de estrés
no siempre es capaz de comportarse de forma racional y tomar decisiones coherentes. ¿Quién sabe? Quizá Andrés simplemente se había puesto muy nervioso y no había caído en avisar a Sofía de que Victoria estaba en el hospital. ¿Por qué a Andrés no le había gustado nunca? No encontraba respuesta a esa pregunta, aunque lo más probable era que todo se debiera a la diferencia de edad. Andrés era 20 años más joven que Victoria. Acababa de cumplir 34 cuando se casaron. Prácticamente tenía la misma edad que Sofía. Naturalmente, situaciones así despiertan en mucha gente un montón de preguntas. Y la principal es, ¿por qué un hombre joven decide unir su vida a una mujer que podría ser su madre? Sofía procuraba no pensar que Andrés tuviera motivos interesados. Es cierto que su madre tenía ciertos ahorros, pero Andrés tampoco andaba escaso. Tenía su propio piso, amplio, en el centro de la ciudad, coche, un buen trabajo. Así que estaba convencida de que Andrés no pretendía desplumar a su madre. Victoria también tenía piso, una casita bonita a las afueras y algunos ahorros. Que ella supiera, Andrés no había intentado meter mano en el patrimonio de su madre. Vivían incluso en el piso de él, y el piso de Victoria lo tenían alquilado, aunque no siempre. A veces la pareja pasaba tiempo en la casa de campo que Victoria había comprado antes de casarse. Sofía echó a andar despacio hacia la parada del autobús. De pronto el teléfono cobró vida en su bolsillo. Echó un vistazo rápido a la pantalla. Andrés. «Ya lo sé todo», dijo en lugar de saludar. «Justo estoy saliendo del hospital». «Perdona que no te haya llamado». En la Boble sonaban notas sinceras de arrepentimiento. «Estaba asustado, me puse muy nervioso». «¿Pero qué ha pasado, Andrés? ¿Cómo se cayó?», lo interrumpió Sofía. «¿Estabas allí?». Andrés suspiró hondo e hizo una pausa. «Ocurrió tan rápido que no me dio tiempo a hacer nada». «Voy para allá». Sofía cayó de pronto en la cuenta de que le daba miedo quedarse sola en su piso vacío. Quería que hubiera alguien cerca, no importaba quién, aunque fuera Andrés. Su mejor amiga, Ángela, se había ido de vacaciones de invierno a Canarias con su marido y no tenía a nadie más a quien recurrir. «Sí, ven, claro», respondió Andrés. «Te espero». «De acuerdo. Estaré ahí en 1 hora, más o menos». La casa donde vivían Andrés y Victoria estaba en una urbanización a las afueras de la ciudad. La madre de Sofía había invertido en ella casi todos sus ahorros. Siempre había soñado con una casa propia, acogedora, con todo lo necesario para una vida cómoda, y su sueño se había cumplido. Compró un chalet de 2 plantas en una zona de prestigio, donde solían adquirir sus viviendas los empresarios y cargos públicos de la zona. Solía bromear diciendo que ahora ella también se sentía parte de la élite. Victoria tenía su propio negocio, una cadena de panaderías, pequeña pero de éxito constante entre los vecinos de la ciudad. Se había metido en ese negocio cuando Sofía terminó el instituto, invirtiendo en la nueva empresa todos los ahorros que tenía. Por suerte, Victoria disponía de bastante dinero y supo administrarlo con cabeza. Llegó el taxi. Sofía se acomodó en el asiento trasero. Dentro del coche hacía calor. Cerró los ojos con la esperanza de echar una cabezadita, pero no lo conseguía. No se le iba de la cabeza la imagen de su madre con la cabeza vendada y ensangrentada, y un montón de tubos incomprensibles saliendo de su cuerpo. Por alguna razón, Sofía estaba convencida de que así era como se veían las personas que acababan en la UCI. Al menos así las había visto en las películas. Se le venían a la cabeza pensamientos desagradables. ¿Y si de verdad lo había hecho Andrés? ¿Y qué era lo más obvio? Querer conseguir la herencia de su esposa. Victoria gozaba de una salud excelente. Iba al médico con regularidad y hacía deporte. ¿Para qué esperar cuando se puede resolver el problema rápido y deshacerse de la esposa? Pero seguramente la policía ya habría hablado con Andrés. Si estaba en casa, no debía de haber motivos para sospechar de él, y mucho menos para detenerlo. Sofía misma no entendía por qué le caía tan mal el marido de su madre.
Era educado y comedido, no bebía en exceso, trabajaba mucho, trataba a Victoria con respeto. Y cuando la miraba, la mirada de aquel hombre se llenaba de ternura y amor. ¿Acaso se puede fingir una mirada enamorada así? Sofía no conocía la respuesta a esa pregunta. Solo sabía una cosa: de Andrés no se fiaba. Victoria conoció a Andrés de la forma más común. Iba con regularidad al gimnasio, se ejercitaba en las máquinas para mantenerse en forma. Solía decir que después de los 30, el metabolismo se ralentiza y hay que no solo comer menos, sino también hacer deporte para no ponerse fofa. Victoria tenía, en efecto, una figura estupenda, mejor incluso que la de su propia hija. Sofía nunca tenía tiempo para el deporte. Acababa demasiado cansada del trabajo. En cambio, su madre, Victoria, siempre usaba la talla más pequeña, algo de lo que se enorgullecía constantemente. Precisamente en el gimnasio se produjo aquel encuentro decisivo. Andrés simplemente se acercó a Victoria y le pidió su número de teléfono. La mujer se rió. «Joven, ¿puedo preguntar para qué quiere mi número? Creo que soy mayor que usted, y por mucho». «Sabe, eso a mí me da igual», respondió Andrés. «¿Qué más da la edad que tenga cada uno si hablamos de sentimientos?» «¿Y usted ya tiene algún sentimiento?», sonrió Victoria. «Todavía no, pero me parece que usted me gusta mucho. Llevo tiempo fijándome en usted, solo que no sabía cómo encontrar una excusa para conocerla. Y he decidido que no hace falta ninguna excusa». Y Victoria le dio al chico su número, cosa que le contó con orgullo a su hija durante una llamada. «Imagínate, no tendrá ni 30 años», se reía. «Mamá, ¿y no te da miedo? Con la cantidad de estafadores que hay por ahí», preguntó Sofía inquieta. «Sofía, mira, primero, dudo que me llame. Y segundo, soy una mujer adulta, sé de gente. Créeme, es completamente inofensivo». Andrés llamó pronto a Victoria y la invitó a una cita en el teatro. Compró entradas para las mejores localidades, con lo que conquistó a la mujer, que era una apasionada del teatro. Empezaron a verse, primero un par de veces por semana, luego casi a diario. Andrés pasaba los fines de semana con Victoria en su casa de campo, donde paseaban por el bosque, recogían setas y se bañaban en el río. Sofía notaba que su madre se enamoraba cada vez más, y eso la inquietaba. Aún así, la diferencia de edad. Vete a saber qué querría Andrés en realidad. Pero sus intenciones eran serias. Él mismo insistió en conocer a la hija de su elegida. Se reunieron los tres en un restaurante. Al principio la conversación no fluía. Sofía se sentía incómoda y notaba que su madre tampoco estaba del todo a gusto. Pero poco a poco el hielo empezó a derretirse. Andrés bromeaba, lanzaba miradas enamoradas a Victoria. Le servía vino a las dos mujeres. Sofía se relajó un poco. ¿Y si de verdad no era todo tan malo como creía? Quizá no en vano dicen que para el amor no hay edades. Ella jamás impediría a su madre rehacer su vida sentimental. Pero ¿cómo librarse del miedo a que engañaran, hicieran daño o abandonaran a su madre, como una vez hizo el padre de Sofía? Cuando la velada tocaba a su fin, Victoria fue al aseo, dejando a Sofía a solas con Andrés. De repente, el hombre dijo: «Sofía, la entiendo perfectamente. Si yo estuviera en su lugar también me preocuparía. Pero créame, mis intenciones son completamente limpias. De verdad quiero a Victoria y deseo pasar con ella toda mi vida, o el tiempo que Dios nos conceda». Sofía se azoró. Tan evidente era que no se fiaba de Andrés. La chica no supo qué contestar. Él continuó: «Quiero que confíe en mí. Sé que la confianza es algo que hay que ganarse con hechos. Deme tiempo. Le demostraré lo importante que es para mí conocer a su madre y lo mucho que valoro que una mujer así me haya correspondido». Y Sofía asintió. «De acuerdo. Gracias por su sinceridad». Andrés se iluminó. «Me alegro de que hayamos podido entendernos. Por cierto, podemos tutearnos, si no te importa». «Claro que no me importa». Sofía logró sonreír, con una sonrisa sincera y no forzada, por primera vez en toda la velada.
Pero como se te ocurra tocar un pero a mi madre, te las verás conmigo. Andrés dio un respingo y miró con atención a los ojos de Sofía, pero enseguida comprendió que era una broma. Se rió. Entendido. Ya veo que contigo no conviene meterse. Eres de armas tomar. Sofía le amenazó en broma con el dedo y frunció el ceño. Ah, ¿ya andáis discutiendo sin mí? Victoria volvió a la mesa y puso una mano en el hombro de su hija. Ni se te ocurra, cariño. Andrés esbozó una amplia sonrisa mostrando su dentadura impecable. Solo estamos charlando. Un mes después de aquel encuentro, Andrés y Victoria celebraron su boda. Sofía se enteró de que el marido de su madre no tenía familia. Resultó que sus padres habían fallecido hacía tiempo. En la boda, por parte del novio, solo hubo unos cuantos amigos de la universidad. Victoria, en la boda, irradiaba felicidad. La madre de Sofía parecía casi de la misma edad que su recién estrenado marido, y en ello no había influido solo el enamoramiento, que, como se sabe, es capaz de dar alas y llenar de energía a una persona. Victoria empezó a acudir con frecuencia a la esteticista. Se hizo una operación en los párpados y algunas inyecciones de belleza, gracias a las cuales la cantidad de arrugas de su rostro disminuyó notablemente y sus labios se volvieron algo más carnosos. A Sofía estos cambios le alegraban. Daba gusto ver a su madre joven y guapa. Ya había conseguido hacerse a la idea de la diferencia de edad y casi había llegado a creer que Andrés de verdad quería a su madre. Sofía creía firmemente que Victoria tenía derecho a ser feliz, porque su vida no se podía calificar de fácil. Quizá Andrés fuera un regalo que le ofrecía el destino tras años de penurias, soledad y desesperanza. Sofía recordaba perfectamente su infancia. Su padre abandonó la familia cuando la niña tenía apenas 4 años. Casi no recordaba al hombre que le había dado la vida. Solo le quedaban recuerdos sueltos. Aquella vez en que su padre se disfrazó de Papá Noel en Nochebuena. Sofía lo reconoció entonces por los ojos y la voz, cosa que le comunicó de inmediato a su madre, que observaba con una sonrisa a su hija y a su marido. También recordaba Sofía cómo su padre le gritaba a su madre, insultándola con palabras terribles, palabras que la pequeña Sofía no había oído nunca en su vida y que deseaba, sencillamente, olvidar. Y luego su padre desapareció. Solo de mayor supo Sofía que él simplemente había conocido a otra mujer y había abandonado a la familia, olvidándose no solo de su exmujer, sino también de su hija. Pasó la manutención más o menos un año, y después dejó de hacerlo, tras mudarse con su nueva esposa a otra ciudad. Victoria supo poco después que él había tenido gemelos, cuya crianza requería mucho dinero, y el hombre decidió que debía centrarse en sus nuevos hijos, dejando a su exmujer el derecho de sacar adelante a su hija ella sola. Victoria trabajaba como costurera en un pequeño taller de arreglos. Cuando vivía con su marido, el dinero les llegaba de sobra. En cambio, al convertirse en madre soltera, se vio obligada a buscar constantemente fuentes adicionales de ingresos. Limpiaba portales, repartía folletos, entregaba periódicos. Incluso compró una máquina de escribir y por las noches mecanografiaba trabajos de fin de carrera de otros por una pequeña cantidad. Pero aún así el dinero no les alcanzaba. Sofía crecía, necesitaba ropa nueva. En el colegio siempre pedían dinero para algo. Para una excursión al museo, para cortinas nuevas, para arreglos. La pequeña familia apenas lograba llegar a fin de mes. Pero Victoria no se rendía. Aceptaba cualquier trabajillo. Su vida cambió una tarde en apariencia de lo más corriente. Era una noche fría de invierno, la víspera de Reyes. A casa de Victoria fueron de visita 2 amigas suyas, Amparo y Catalina. A Sofía, que por entonces ya estaba en primero de secundaria, decidieron no mandarla a la cama a su hora habitual. ¿Y por qué no iba a quedarse la niña con las mayores y participar en los juegos de adivinación que las mujeres decidieron organizar para entretenerse un poco? Nadie pudo recordar después a quién se le ocurrió la idea. Victoria sacó una vieja baraja de cartas. Las barajaba acomodada en el sillón mientras contaba. Mi abuela adoraba echar las cartas e intentó enseñarme.
Algo recuerdo. Por cierto, mi abuela echaba las cartas de maravilla. Entonces vivíamos en el pueblo y todas las vecinas iban corriendo a verla. Unas querían conocer su destino. Otras preguntaban por el marido, si andaba de picos pardos o no. Y a otras les interesaba la cosecha. A mí también me echaba las cartas. Chicas, no os lo vais a creer, me decía. El primer marido te dejará y el segundo te caerá encima de repente, como llovido del cielo. Anda, ahora solo falta esperar a ese segundo marido. Se rió su amiga Catalina. Ya llegará, ya lo veréis. Venga, ¿quién es la primera? Victoria sopesó la baraja en la palma de la mano. Toda la verdad diré, nada ocultaré. Las amigas se rieron. ¿Pareces una echadora de cartas de verdad? Amparo entornó los ojos. Échame las cartas a mí, anda. Dime qué anda haciendo mi Pedro en ese viaje de trabajo. ¿Trabajando o de juerga por ahí con otras? Y Victoria empezó a sacar de la baraja carta tras carta, colocándolas en filas ordenadas sobre la mesita de centro. Sofía miraba a su madre como hechizada. Todo aquello le recordaba los fotogramas de esas películas extranjeras de misterio que veía a veces por algún canal de pago. Claro que eso ocurría cuando Victoria estaba en el trabajo, porque la mujer opinaba que una niña solo debía ver películas y dibujos amables. Victoria observó las cartas con atención y luego habló. En el corazón de Pedro hay dos mujeres, y no acaba de decidirse. Y tiene por delante un camino largo. Cuando vuelva, la situación se resolverá. Al menos, si nos guiamos por lo que dicen las cartas. Amparo se puso tensa. ¿Qué dos mujeres? ¿Quieres decir que hay alguien más aparte de mí? Anda, no te lo tomes tan en serio, sonrió Victoria, dándose cuenta enseguida de que había dicho algo de más. No es más que un juego tonto, nada más. Venga, chicas, ahora me toca a mí. Catalina intentó suavizar el momento incómodo. Vica, dime cuándo voy a conocer a alguien, que estoy harta de andar sola. Hombres alrededor hay, pero ninguno me convence. Victoria volvió a barajar las cartas y empezó a colocarlas sobre la mesa. Pronto llegará a tu vida un hombre atractivo, moreno. Solo que no está solo. Está casado con una mujer rubia. ¿Y qué más? ¿Dejará a la rubia por mí? Catalina se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo de impaciencia. No está claro. Victoria levantó una carta de la mesa y se la mostró a Catalina. Todo dependerá de ti. Pues qué bien, a ti todo te va de perlas, se lamentó Amparo. Y mi Pedro, por lo que se ve, se ha buscado a alguien. Vaya sinvergüenza. Anda, déjalo ya. Victoria recogió las cartas con un movimiento rápido y las guardó con cuidado en su cajita de cartón. Todo esto no es serio. Ya me arrepiento de haber propuesto lo de las cartas. Ahora te vas a comer la cabeza pensando quién anda con Pedro. Mamá, ¿a mí me echas las cartas? Pidió de pronto Sofía, acurrucada en un rincón del sofá. ¿Y qué quieres que te lea? Se rió Victoria. ¿Que te gusta un niño de clase? Sofía se puso colorada. En su clase, efectivamente, había un niño por el que sentía una simpatía sincera. ¿Cómo lo había adivinado su madre? ¿Habría encontrado su diario, que escondía con tanto celo bajo el colchón de la cama? No, échamelas de todo, en general. Sofía miraba a su madre con ojos suplicantes. Aún eres muy pequeña. A los niños no se les echan las cartas. Victoria sonrió con cariño a su hija. Y además, Sofía, a la cama, que ya es tarde y mañana no habrá quien te levante. Y Sofía obedeció y se fue a su habitación. Pero la idea de que su madre sabía echar las cartas no la dejaba en paz. A la niña le encantaban las películas de hadas buenas y brujas malas. ¿Y si su madre era de verdad una maga auténtica? ¿Cómo iban a envidiarla todas sus compañeras del colegio, sobre todo Elena?
Se lo pediría a su madre para que le echara las cartas a Elena, y Sofía aún se lo pensaría, si aceptaba o no. Que no tenía que haber dicho que Sofía nunca crecería por lo bajita que era. Porque Sofía sufría de verdad por su estatura. Siempre estaba la última en la fila en las clases de educación física. Elena era la más alta y soñaba con ser modelo. Con pensamiento sobre el futuro puesto de la desmesuradamente alta Elena, Sofía se quedó dormida dulcemente, decidiendo por si acaso buscar un nuevo escondite para su diario. Se habría olvidado de aquella noche de vísperas de Reyes y de lo que su madre les había predicho a sus amigas, de no ser porque las predicciones empezaron a cumplirse. Pedro, el marido de Amparo, no tardó en confesar que había otra. La había conocido en uno de sus muchos viajes de trabajo. El hombre llevaba tiempo queriendo confesar la infidelidad a su esposa, pero no se atrevía. Sin embargo, la conciencia acabó por atormentar a Pedro, y se lo contó todo a su mujer. Amparo primero quiso echarlo de casa, pero luego encontró fuerzas para perdonar a su marido, no sin antes hacerle prometer que las infidelidades no se repetirían. Para sorpresa de Amparo, tras uno de sus viajes a ver a la amante, Catalina conoció a un tal Óscar, un chico moreno y atractivo que casi en la primera cita le declaró su amor. Catalina se lanzó a la nueva relación de cabeza, convencida de que había encontrado el amor de su vida. Un día, Óscar la invitó a su casa a pasar la noche. Catalina se despertó temprano y fue a la cocina a prepararle el desayuno a su querido. En la nevera encontró una foto en la que aparecía Óscar en compañía de una mujer joven de pelo claro. Enseguida despertó al hombre y le montó un interrogatorio. Óscar reconoció que estaba casado, aunque hacía tiempo que no quería a su mujer y planeaba divorciarse. Catalina no le creyó y abandonó el piso de Óscar sin olvidar dar un buen portazo al salir. La propia Victoria estaba sorprendida de haber sido capaz de acertar el futuro con una simple baraja de cartas. Al principio pensó que todo aquello no era más que una extraña casualidad, pero le entraron ganas de comprobarlo. ¿Y si de verdad su abuela le había legado alguna capacidad singular? De broma, ofrecía leer las cartas a sus conocidas. Por asombroso que parezca, lo que predecía se cumplía a menudo. Así fue como Victoria encontró una nueva fuente de ingresos. Al principio no cobraba por sus servicios mágicos, pero la gente le dejaba dinero en el recibidor por iniciativa propia. Unos, billetes grandes, otros, un puñado de calderilla. Por las tardes, el teléfono de casa no paraba de sonar. Empezó a correr la voz de que había aparecido una vidente capaz de ver toda la verdad, y encima gratis. Cada uno dejaba lo que quisiera. Victoria decidió aprovechar el momento. Se compró una baraja de tarot, leyó varios libros sobre su manejo y empezó a poner anuncios de sus servicios en la prensa. Ni siquiera tuvo que inventarse una leyenda sobre un pasado misterioso, como una muerte clínica de la que había vuelto o una abuela bruja de pueblo. Resultó que Victoria sabía hacer hablar rápido a la gente, ganarse su confianza e inspirar seguridad. Y los pronósticos, además, tenían la costumbre de cumplirse. Victoria decidió no preguntarse por qué ocurría aquello. Quizá tuviera de verdad un don mágico que le permitía ver el futuro. Al cabo de un año, el pequeño negocio empezó a dar ganancias considerables. Victoria abrió incluso su propia consulta, donde recibía a todo el que quisiera, eso sí, dada de alta como psicóloga. Para ello tuvo que hacer un cursillo breve en la universidad de la zona. Conocimientos prácticamente no le dieron ninguno. En cambio, le entregaron un diploma que era clavado a un título de licenciatura. Sofía estaba contenta con su vida. Empezaron a aparecerle prendas nuevas y caras, juguetes, y su madre por fin empezó a cuidarse. Antes, Sofía se avergonzaba un poco cuando Victoria iba a recogerla al colegio. Envejecida prematuramente por el cansancio constante, parecía la abuela de la pequeña Sofía y no su madre. En cambio, ahora Victoria lucía un abrigo nuevo, olía a perfume dulce, se cuidaba y compraba cosméticos de calidad. Y Sofía estaba convencida de que su madre sabía de verdad predecir el futuro.
A Victoria el aspecto moral del asunto no le preocupaba. Si acudía a ella gente dispuesta a pagar por sus servicios, quería decir que lo hacía todo bien, y lo demás no era asunto suyo. Y ahora permítanme detenerme un momento, porque es fácil juzgar a Victoria por lo que hacía, verla solo como una mujer que aprovechó la esperanza y el miedo ajenos para salir de la pobreza. Pero conviene preguntarse qué haría cualquiera de nosotros, acorralado por la necesidad, con una hija a la que sacar adelante y sin una sola puerta que se abriese. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para justificar aquello que le permite sobrevivir. Nos contamos historias que nos hacen soportables nuestros propios actos. Y aquí está lo interesante. Casi nadie se cree del todo malo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde termina la superación personal y empieza el daño a los demás? ¿Puede alguien hacer daño sin proponérselo siquiera, convencido de estar simplemente ganándose la vida como puede? Guarden esta pregunta, porque más adelante cobrará todo su sentido. Victoria dejó de echar las cartas de forma tan repentina como había empezado. Sofía terminaba entonces el instituto y se preparaba para entrar en la universidad. Victoria, sin más, dejó de atender, sin dar explicaciones ni a sus clientes habituales, ni a sus amigas, ni a su propia hija. Sofía notó que algo atormentaba a su madre. Victoria dejó casi de salir de casa por aquel entonces, comía poco. Por las noches, desde el dormitorio de su madre, Sofía oía sollozos apagados. La niña le preguntó varias veces qué le pasaba, pero su madre solo respondía que todo iba bien. Y una única vez dijo que había cometido un error que no era capaz de perdonarse. Sofía quiso conocer los detalles, pero su madre decidió con firmeza no contar nada. Victoria tiró todas las barajas que había en casa. Los libros de magia y adivinación también. Durante su etapa de vidente, Victoria había logrado reunir una pequeña fortuna y decidió invertir ese dinero en un negocio. Así fue como se convirtió, primero, en propietaria de una panadería y después de toda una cadena. Victoria decidió apostar por el ambiente de sus locales, mesitas de madera natural, un agradable olor a bollería recién hecha, una luz algo tenue y música suave, además de precios asequibles. Sus panaderías gustaron a los vecinos de la ciudad y, por eso, Victoria no tardó en convertirse en una mujer bastante acomodada. Compró una casa a las afueras y un piso nuevo, se sacó el carné de conducir y empezó a conducir ella sola un coche pequeño. Estaba bastante satisfecha con su vida, y en cuanto a hablar de su antiguo trabajo de vidente, prefería no recordarlo. Al menos eso le parecía a su hija, Sofía. Sofía terminó la universidad y se hizo profesora de lengua y literatura. Victoria no estaba contenta con la elección de su hija. Ella confiaba en que Sofía estudiara empresariales y con el tiempo se hiciera cargo de la cadena de panaderías. Pero la chica no sentía la fibra emprendedora. Adoraba leer. En su tiempo libre escribía poemas y relatos cortos, y le interesaba la literatura contemporánea. Por eso Sofía no tuvo dudas de que, tras el instituto, entraría sin falta en la Facultad de Filología. Solo que trabajo encontró con dificultad. A una recién licenciada sin experiencia solo la aceptaron en un instituto de formación profesional. A sus alumnos la literatura les interesaba poco. Al principio no obedecían a la joven docente, que tenía la misma edad que ellos, y a veces hasta la hacían llorar. Pero poco a poco Sofía aprendió a despertar el interés de su público y se ganó el respeto de sus alumnos e incluso empezó a disfrutar de su trabajo. Le alegraba especialmente cuando los estudiantes comenzaban a dar su opinión y a discutir sobre los caracteres y los actos de los personajes de la literatura clásica. Parecía que la vida seguía su curso. Sofía trabajaba, Victoria se dedicaba a hacer crecer su negocio y de pronto aquella inesperada caída por las escaleras. ¿De verdad iba a terminar así, de forma tan absurda, la vida de su madre? «Ya hemos llegado». La voz del taxista sacó a Sofía de sus recuerdos. Sacudió la cabeza y buscó el bolso. «Gracias. ¿Cuánto le debo?»
Tras pagar, Sofía bajó del coche y se dirigió a la casa donde vivían su madre y su marido. La casa estaba rodeada por una valla alta, pero Sofía tenía su propia llave. Entró en el jardín de invierno. Incluso en aquella estación le parecía precioso. La nieve reposaba sobre las ramas de los manzanos y los cerezos, brillando bajo la luz que salía de las ventanas. En el centro del jardín crecía un abeto. Por Navidad siempre lo adornaban con bolas y guirnaldas. Sofía suspiró y pidió un deseo para sus adentros: que este año su madre volviera a ver aquel abeto. La puerta de la casa se abrió. Sofía vio a Andrés vestido con unos vaqueros azules y una camiseta negra. Tenía el pelo revuelto. Lo más seguro es que acabara de despertarse. ¿Y bien? ¿No te han llamado?, preguntó Sofía. ¿Quién?, se sorprendió Andrés. Del hospital. Yo he estado allí hace una hora, pero por si acaso. No, no han llamado. Andrés negó con la cabeza. Es una pesadilla, ¿verdad? Sofía pasó en silencio junto al hombre y se quitó las botas y el abrigo. Andrés la miraba y tampoco decía nada. ¿Qué pasó?, preguntó al fin Sofía. Estabas en casa, ¿no? Sí. Andrés se pasó la mano por la frente, como si se secara unas gotas de sudor invisibles. Solo que ni siquiera me dio tiempo a ver cómo ocurrió. ¿Entiendes? Sofía lo miró con insistencia. ¿Y qué más? No entendí nada. Andrés frunció el ceño con irritación. Ella gritaba algo arriba, algo de que me largara. Yo me quedé callado, esperando a que se calmara. Sabes, quizá desde fuera pareciéramos la pareja perfecta, pero tampoco existen las relaciones sin conflictos, ¿verdad? En resumen, esperaba. Ella seguía gritando arriba, luego se calló, y entonces ese golpe. En cuanto lo oí, corrí hacia ella. Pensé que se había mareado o que se le había caído algo. Ya estaba abajo, tirada. Toda la cabeza estaba... ¡Ay, Dios! Sofía se llevó las manos al pecho. Se le saltaron las lágrimas. Pobre mamá. Qué dolor y qué miedo debía de haber pasado. En fin, llamé enseguida a una ambulancia. La voz de Andrés tembló. Y se la llevaron. ¿Y tú fuiste con ella? No. Andrés negó con la cabeza y sorbió por la nariz como un niño. Me asusté. Me quedé en casa. Fregué el suelo y luego me senté a esperar a que llamaran. Entiendo. A Sofía le entraron unas ganas irresistibles de romper a llorar, de dejarse caer al suelo y llorar hasta agotar las lágrimas, hasta sentir alivio, como de niña, cuando después de una rabieta la cabeza se aligera y todas las desgracias parecen esfumarse junto con las lágrimas derramadas, y su madre le acaricia la cabeza y le dice que todo irá bien, que seguro que irá bien, que solo hay que aguantar un poco. ¿Iría bien esta vez? Sofía, perdóname, susurró de pronto Andrés. ¿Por qué?, preguntó ella extrañada. Por nada, solo perdóname. Debería haberlo evitado, no sé cómo, pero debería. Sofía hizo un gesto con la mano. ¿Cómo ibas a evitar un accidente? Confiemos en lo mejor. Se dirigió al cuarto en el que solía dormir cuando iba de visita a casa de su madre. Hablar con Andrés no le apetecía, y además, ¿de qué? Tenía intención de estar sola, recomponerse, reunir fuerzas. Sofía sentía que iba a necesitarlas, y no se equivocaba. A la mañana siguiente la llamaron del hospital. Victoria no había recuperado la conciencia. Por lo que se veía, quedaría en estado vegetativo, comunicó el médico con el que Sofía había hablado junto a la UCI. ¿En qué estado?, no comprendió Sofía. Vegetativo, repitió el médico con paciencia. El cerebro está gravemente dañado. Debo prepararla para el peor de los escenarios. Es muy probable que no salga del coma. Sofía tomó aire de forma entrecortada y cerró los ojos. Le pareció que iba a desmayarse. ¿Que no saldrá del coma?, volvió a preguntar. Así es, Sofía. Perdóneme por decírselo.
Comprendo que sea difícil aceptar una noticia así. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de un milagro, pero es mejor no albergar esa esperanza. Gracias. Iré hoy, dijo Sofía en voz baja. Su madre no saldría del coma. ¿Cómo era posible? Victoria, siempre tan fuerte, alegre, optimista, creía que el mañana sería sin falta mejor que el hoy, y ya nunca su madre volvería a abrazar a Sofía ni a acariciarle la cabeza. Nunca más oiría Sofía la palabra hija salir de los labios de su madre. ¿De verdad era posible algo así? Sofía le contó de inmediato a Andrés la llamada del médico. Al oír la noticia, él reaccionó de forma extraña. Simplemente se levantó en silencio y se fue a su habitación. Sofía pensó que al hombre le resultaba demasiado duro hablar de lo ocurrido y decidió no molestarlo. Por supuesto, antes de salir de casa le preguntó si quería acompañarla al hospital, pero él respondió que aún no estaba preparado. Sofía decidió darle un poco de tiempo. Esta vez el médico le permitió entrar en la UCI. La miraba con compasión mientras Sofía se ponía la bata blanca y se calzaba las calzas desechables sobre las botas. Solo la aviso, no es un espectáculo para gente impresionable. No pasa nada. Sofía suspiró. Intentaré aguantar. Al ver a su madre, Sofía estuvo a punto de olvidar su promesa. Victoria yacía bajo una sábana blanca, con la cabeza envuelta en vendas. Apenas se le veía los ojos por la hinchazón. De la boca de la mujer sobresalía un tubo conectado a algún aparato. Junto a la cama había un soporte con sueros. «Mamá», susurró Sofía. «Mamita, ¿me oyes?» En el rostro de Victoria no se movió ni un músculo. Claro que, en el fondo de su alma, Sofía esperaba un milagro, pero sabía que los milagros no existen. Haremos todo lo posible. Tomás Vega se acercó a Sofía y ajustó con cuidado el vendaje de la cabeza de Victoria. Pero comprenda que la medicina moderna tampoco es todopoderosa. Lo entiendo. Sofía contenía las lágrimas a duras penas. Miraba a su madre sin apartar la vista, esperando en su fuero interno que abriera los ojos. La acompaño. El médico daba a entender que Sofía debía marcharse. Ella echó un último vistazo a su ser querido y siguió a Tomás Vega. ¿Y cuándo podré llevarme a mi madre?, preguntó Sofía la cuestión que más le preocupaba. Creo que en un par de semanas, si nada cambia, respondió el médico. Sofía llamó al trabajo y pidió una semana de permiso sin sueldo. El director no puso objeciones. Por suerte, trataba a sus empleados con comprensión y siempre les echaba una mano. Le permitieron llevarse a Victoria al cabo de 10 días. El estado de la mujer se había estabilizado. Seguía sin recuperar la consciencia, y los médicos se limitaban a encogerse de hombros cuando Sofía les preguntaba si había al menos la más mínima posibilidad de que su madre volviera a la vida normal. Andrés insistía en que Victoria permaneciera en su casa de campo. Tenía pensado contratar a una cuidadora que se encargara de todos los cuidados necesarios: poner los sueros, alimentar a Victoria a través de una sonda y darle masajes. Pero Sofía insistió en trasladar a su madre a su pequeño piso. Por alguna razón, le parecía que así su madre estaría del todo a salvo. A Andrés no le gustó la decisión de Sofía, pero tuvo que aceptarla. Sofía contrató a una cuidadora. Y ahora, cuando estaba en el trabajo, no tenía que preocuparse por su madre. La cuidadora había trabajado mucho tiempo como enfermera y desempeñaba sus funciones a la perfección. Andrés visitaba de vez en cuando a su esposa, procurando hacerlo cuando Sofía no estaba en casa. Un día, la cuidadora pidió el día libre a Sofía. Venía de otra ciudad su hijo, al que no veía desde hacía casi medio año. «Sofía, cariño, por favor, déjame ir. No sé cuándo volveré a ver a mi niño», suplicaba la mujer. «Ay, doña Manuela, ¿y qué voy a hacer yo sin usted?», suspiró Sofía. «Sin usted estoy perdida. En fin, ya se me ocurrirá algo».
Sofía quiso pedir el día en el trabajo, pero no le fue posible. Ya habían puesto varias clases seguidas y el otro profesor de lengua y literatura estaba enfermo, así que no le quedó más remedio que recurrir a Andrés. Él accedió a pasar todo el día con su esposa en coma, aunque advirtió que no sabía manejar a enfermos encamados. No pasa nada, solo tienes que sentarte y vigilarla. ¿Sabrás darle de comer? Te lo enseño todo. Lo demás lo hago yo cuando vuelva, le propuso Sofía antes de irse al trabajo. Bueno, pero de todas formas me preocupa, respondió el hombre. Vete a saber lo que puede pasar. Andrés, si pasa algo, llamas a una ambulancia. Sofía se sorprendió. Al fin y al cabo, Andrés era el marido de su madre. Qué raro tener que insistirle para que se quedara con ella aunque fuera un rato. Su comportamiento, en general, le resultaba extraño. Visitaba a Victoria muy de tarde en tarde. Casi no se interesaba por lo que le sucedía, pero al mismo tiempo tampoco tenía prisa por tramitar el divorcio. Sofía empezó a sospechar que él esperaba la muerte de su madre para, sencillamente, quedarse con la herencia. Pero, ¿de qué herencia podía hablarse? Que ella supiera, su madre había redactado tiempo atrás un testamento en el que, como única heredera, figuraba únicamente Sofía. El día señalado, Andrés llegó temprano por la mañana al piso de Sofía. Ella había terminado de dar de comer a su madre y le había dado tiempo a aplicarle la crema contra las escaras. Aquí tienes la lista de medicamentos. Se los pones por el catéter. Sofía le tendió a Andrés una hoja arrancada de una libreta. A las 2 le das la fórmula. Es fácil. Abres la válvula y conectas esto. Andrés asentía y escuchaba con atención a la mujer. Una vez recibidas las instrucciones, sonrió. «Vas a acabar hecha una enfermera de verdad». Sofía solo suspiró. «Ya ves, he aprendido todo lo que se puede aprender. En fin, me voy corriendo. Si pasa algo, llamas». Y Sofía se marchó al centro. Debía dar clase hasta bien entrada la tarde. Después de la primera clase se dirigió a su despacho. Apenas le dio tiempo a sentarse a la mesa cuando la puerta se abrió de par en par. «Sofía, ya podemos irnos a casa», le comunicó alegre Olga, la jefa de estudios. «¿Y eso a qué viene?», se sorprendió Sofía. «Amenaza de bomba», anunció Olga triunfante. Sofía sonrió. La mujer pronunció aquellas palabras con tal orgullo, como si ella misma hubiera colocado el artefacto, prestando así un servicio inestimable tanto a los compañeros como a los alumnos. En resumen, ahora nos hacen la inspección y otra vez no encuentran nada. El director nos ha dejado salir. Los alumnos ya casi se han ido todos. No han pasado ni 10 minutos y la mitad ya está en la parada. Se rió Olga. Anda, vete. Sofía sintió dócilmente y empezó a recoger. En el instituto llamaban con frecuencia para avisar de un artefacto colocado. Por supuesto, eran llamadas de alumnos que no querían hacer algún examen, pero la evacuación en esos casos era obligatoria. A Sofía le asombraba que los alumnos recurrieran a semejantes medidas. Un par de veces habían conseguido pillar a los graciosos y los habían expulsado en el acto, sin derecho a reincorporarse. Pero las llamadas seguían, y el director sencillamente no sabía cómo resolver el problema. Los pasillos del instituto se habían vaciado de verdad. Sofía sonrió. A los alumnos les bastaban 10 minutos para abandonar el edificio, mientras que por las mañanas se arrastraban a clase con desgana, sin prisa, plantados largo rato en el rincón de fumadores junto a la verja. Tras despedirse del conserje, se fue a la parada. El autobús llegó pronto y casi vacío. Sofía se acomodó junto a la ventanilla y se quedó pensativa. ¿Qué hacer a partir de ahora? Se ignoraba cuánto tiempo permanecería su madre en estado de coma. Del negocio se encargaba de momento la subdirectora. El dinero entraba puntualmente en la cuenta bancaria, pero aquello no podía prolongarse mucho. Tarde o temprano tendría que ser ella, Sofía, quien ocupara el lugar de su madre. Y también con Andrés habría que decidir algo, proponerle divorciarse de Victoria o dejarlo todo como estaba. Sofía no sabía qué hacer. Se sintió triste.
Antes siempre podía acudir a su madre en busca de consejo, y ahora le tocaba resolverlo todo sola. Se bajó en su parada. Hasta casa había 5 minutos a pie. Sofía recorrió despacio ese trayecto, sorprendiéndose a sí misma al no tener ninguna gana de volver a casa. Estaba cansada. Cansada del olor a enfermo encamado, de la preocupación constante por su madre, de darle vueltas al futuro. Pero no tenía escapatoria. ¿Ingresar a su madre en un centro de cuidados paliativos, como le aconsejaba el médico? No. Los cuidados paliativos son el lugar donde la gente va a morir, y Victoria iba a vivir sin falta. No en vano llevaba ese nombre. Victoria significa victoria, y vencería a su enfermedad, dijeran lo que dijeran esos médicos. Su madre despertaría, y Sofía volvería a abrazarla, oiría su voz querida y le diría cuánto la quería. Al llegar al piso, Sofía abrió la puerta con sigilo. Oyó música suave. Seguramente Andrés había encendido la televisión. Sí, lo entiendo. Que no del todo. La voz del hombre venía de la cocina. Pero de momento no puedo, ¿entiendes? Es que no puedo hacerle eso. Andrés se calló. Seguramente escuchaba a un interlocutor invisible. Sofía se quedó paralizada y aguzó el oído. Me acuerdo de todo, continuó Andrés. Puedes creerme. Y yo sigo odiándola igual, pero de momento no puedo. Sofía no tiene la culpa de nada. A la mujer le pareció que había oído mal. ¿De qué no tenía la culpa? ¿De qué estaba hablando? Y, sobre todo, ¿con quién? No, hay que esperar un poco, ¿vale? No, se acabó. No quiero seguir hablando de esto. Pero si quieres, ven tú mismo. Por lo visto, el interlocutor de Andrés colgó, porque Sofía ya no oyó nada más, salvo la sintonía de algún programa vespertino de la tele. Se descalzó y se quitó las botas. De repente apareció Andrés en el recibidor. En las manos llevaba una taza de té. Hola. Sonrió y la saludó con la mano. Seguramente no se había dado cuenta de que Sofía podía haber oído su conversación. ¿Cómo es que vuelves tan pronto? Nos han vuelto a evacuar, respondió Sofía. Preguntarle con quién hablaba o disimular, como si acabara de entrar en casa. Sofía prefirió la segunda ondad. ¿Cómo está mamá, Andrés? Preguntó. Todo normal, informó el hombre. ¿Quieres que me quede un rato más contigo? Si quieres. Sofía se atusó el pelo y se echó un vistazo rápido en el espejo. Le parecía que algo delataba su nerviosismo, un rubor o, al contrario, una palidez. Pero tenía exactamente el mismo aspecto de siempre, lo cual significaba que todo estaba en orden. Anda, te preparo un té a ti también, que el agua acaba de hervir, le propuso Andrés. Gracias, voy a lavarme las manos. Un par de minutos después, Sofía ya estaba sentada en la cocina. Andrés le puso delante una taza de té y se sentó enfrente. Durante un rato los dos guardaron silencio. Luego Sofía preguntó en voz baja. Andrés, ¿qué quieres hacer a partir de ahora? Ya va siendo hora de que hablemos de esto. ¿De qué? Andrés dejó despacio su taza sobre la mesa y clavó en Sofía una mirada inmóvil. Bueno, ya le entiendes. Lo más probable es que mamá no recupere la consciencia. Sofía lo miraba a los ojos, tratando de no perderse el más mínimo cambio en su estado. Pero ni un músculo se movió en su rostro. Nadie conoce el futuro, respondió Andrés con sequedad. Y tú tampoco. Ya, pero los médicos dicen que las posibilidades son muy escasas. Eres joven, aún podrás formar otra familia si quieres. Sofía removía el té, tratando de disimular los nervios. Y ahora, en la práctica, estás atado a ella. Yo mismo lo quise así. Andrés se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda a Sofía. Debo estar con ella. Conmigo, quiero decir con ella, no necesito ayuda, dijo Sofía con suavidad. Y quería decirte que, si tú quieres, en fin, lo entenderé. Portémonos como personas adultas.
Exacto. Las personas adultas no huyen de las dificultades, dijo Andrés despacio. Resuelven sus problemas, no se esconden de ellos. ¿La quieres, a tu esposa?, preguntó Sofía sin rodeos. Él se dio la vuelta y la miró con atención, y de pronto sonrió. La quiero. Sofía dio un sorbo al té, que ya se había enfriado un poco. Está bien. Entonces, de momento, lo dejamos todo como está. Bueno, me voy a casa. Me da la sensación de que te agobio. Andrés salió de la cocina con paso rápido, dejando a Sofía sola. Ella oyó cómo trasteaba en el recibidor, cómo se cerraba la puerta de entrada. No salió a despedirlo. Aquí me gustaría detenerme de nuevo un instante. Fíjense en lo que acaba de ocurrir. Sofía oyó una frase que debería haberlo cambiado todo. La palabra odio, saliendo de la boca del hombre que decía querer a su madre. Y sin embargo, ¿qué hizo? Disimuló. Prefirió creer que había entendido mal, se miró en el espejo y siguió adelante como si nada. La mente humana, cuando se enfrenta a algo demasiado aterrador, a menudo elige no verlo. Preferimos la comodidad de una mentira soportable antes que el peso de una verdad insostenible. ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar? ¿Habrían tenido el valor de preguntar directamente? ¿O también habrían apartado la mirada para poder seguir respirando tranquilos un día más? A veces, no querer saber es la forma más humana de protegerse, y también la más peligrosa. Sofía terminó su té y fue a la habitación donde yacía su madre, Victoria. Por costumbre, le comprobó la respiración y el pulso, y luego se sentó en la silla junto a la cama. «Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Ojalá despertaras de una vez. ¿Cuánto vas a descansar?», dijo Sofía en voz baja. Echó un vistazo al reloj de pared. Era hora de darle a su madre la medicación. En el brazo de Victoria había colocado un catéter venoso por el que Sofía o la cuidadora le administraban los fármacos necesarios. Sofía se acercó a la mesa donde guardaba todo lo imprescindible: jeringuillas, cajas de medicamentos, pañales. Le llamó la atención una ampolla. Sofía recordaba perfectamente que esa no la había visto nunca antes sobre aquella mesa. Se acercó la ampolla a los ojos y leyó el nombre del preparado. Qué raro. El médico no había recomendado nada parecido. Y de pronto, Sofía sintió un malestar. Solo había una explicación posible. Aquella ampolla la había traído Andrés. No sabía qué medicamento era, ni qué efecto podía tener. De pronto sonó el timbre. Del susto, Sofía dio un respingo. Con cuidado, dejó la ampolla sobre la mesa y fue a abrir. En el umbral estaba Andrés. «Hola otra vez». La miraba cambiando el peso de un pie a otro. «Parece que me he dejado el móvil. Creo que en la habitación de Victoria. Voy a mirar». «Si quieres, puedo buscarlo yo», le propuso Sofía. «No, déjalo. Voy rápido». Andrés ya se estaba descalzando, como si no prestara la menor atención a Sofía. Ella se hizo a un lado para dejar pasar al hombre. Él fue con paso rápido a la habitación de Victoria. La mujer lo siguió. Andrés estaba junto a la mesa de los medicamentos, mirando alrededor con desconcierto. «Qué raro. Estoy seguro de que lo dejé por aquí». «A lo mejor está en la cocina. Deberíamos mirar ahí», propuso Sofía. «Estuvimos los dos allí». Sí, seguramente». Andrés no llegó a terminar la frase. Del bolsillo de sus vaqueros salió una melodía ensordecedora. «Anda, aquí está». En el rostro de Andrés apareció una sonrisa forzada. «Fíjate, empiezo a perder la cabeza». «Eso parece», dijo Sofía casi en serio. «No te preocupes, a mí también me pasa. Bueno, me voy corriendo». Andrés pulsó para colgar. Por el rabillo del ojo, Sofía alcanzó a ver en la pantalla el nombre de quien llamaba: Antonio. «Vale», asintió Sofía.
Estaba impaciente por quedarse a solas y averiguar qué preparado había encontrado sobre la mesa de la habitación de su madre. Cuando Andrés se marchó, Sofía ya no encontró aquella ampolla sobre la mesa, y eso no la sorprendió lo más mínimo. No quedaban dudas. El hombre había tramado algo trafío. Pero, ¿para qué? ¿Es que quería matar a su madre? ¿Por qué motivo si ni siquiera era su heredero? Sofía abrió el navegador. Introdujo el nombre del medicamento que por suerte había logrado memorizar a la perfección. Los resultados la dejaron helada. Resultó que la ampolla contenía un fármaco que se emplea para tratar la insuficiencia cardíaca. En caso de sobredosis, era capaz de provocar una alteración del ritmo cardíaco que podía llegar hasta la parada del corazón. Sofía se quedó fría. Entonces, ¿Andrés pretendía matar a su madre, a su propia esposa? De eso no le quedaba ninguna duda. Pero, ¿para qué lo necesitaba? ¿Y qué debía hacer ahora? ¿Acudir a la policía? ¿Y qué iba a decir? Se había llevado la ampolla consigo. No tenía ninguna prueba. Además, Andrés bien podía mentir. Que el medicamento lo había comprado para su abuela o para una tía enferma, que simplemente lo había sacado de la caja para verlo y lo había dejado por descuido junto a la cama de su esposa enferma. ¿Qué hacer? Sofía se puso a dar vueltas por el piso, tratando de ordenar las ideas. Necesitaba hablar con alguien que pudiera arrojar luz sobre aquella situación o, al menos, aconsejarle cómo actuar. De pronto se acordó de Catalina, la vieja amiga de su madre. Catalina iba a menudo a visitar a Victoria y llamaba para preguntarle a Sofía cómo iban las cosas. La mujer marcó el número de la amiga de su madre. Tras un par de tonos, oyó su voz. «Sofía, hola. ¿Va todo bien?» «Buenas, Catalina. La verdad es que no del todo». «¿Qué pasa? ¿Algo con tu madre?» se asustó Catalina. No, con mamá todo sigue igual, no ha cambiado nada. Es solo que necesito hablar. Hay un problema. En fin, ¿podría quedar con usted? Sí, claro. Hoy mismo, si quieres, respondió Catalina con inquietud. Puedo estar ahí en una hora y hablamos. Perfecto, la espero. Sofía colgó y suspiró. Las probabilidades de que Catalina pudiera ayudarla en algo eran escasas, pero a Sofía le apetecía simplemente hablar con alguien capaz de mirar la situación desde otro ángulo. Catalina llegó puntual, una hora después. «Niña, hola. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Por el camino ya me he imaginado de todo». Catalina colgó la chaqueta en el perchero y miró a Sofía a los ojos con preocupación. «Verá, es una conversación larga. Vamos a la habitación de mamá». Sofía le contó a Catalina lo sucedido, la extraña conversación de Andrés que había logrado escuchar y aquella misteriosa ampolla. La mujer se quedó pensativa. «Vaya, Sofía, esto huele a delito». Sofía asintió. «Sí, y pruebas no tengo. A la policía no puedo ir con las manos vacías. Se van a reír de mí, dirán que hago una montaña de un grano de arena». «¿Y qué piensas hacer?» No lo sé. Sofía se encogió. Pero tampoco voy a esperar a que la mate, ¿verdad? Y encima no entiendo para qué lo necesita. Sofía, ¿y no podría alguien tener algo contra tu madre? ¿No habría problemas con el negocio?, sugirió Catalina. No, que yo sepa no había ningún problema. Al menos a mí nunca me contó nada de eso. A lo mejor había algo en el pasado. Catalina palideció de repente. Espera, ¿cómo se apellida ese Andrés? Sáez. Sofía miró a Catalina sorprendida. ¿Usted sabe algo de él? Espera, ¿cómo se llamaba aquella mujer? No me acuerdo. ¿Qué mujer?, preguntó Sofía impaciente. Catalina, ¿de qué habla? Espera. Catalina cerró los ojos, tratando de recordar algo. Sí, me parece que era o Aurora o Amanda. Catalina, ¿de qué?
Sofía se dominaba a duras penas. Le entraban ganas de acercarse a Catalina y zarandearla por los hombros para hacerla reaccionar y obligarla a hablar. ¿Tu madre te contó alguna vez por qué dejó de echar las cartas? Preguntó de pronto Catalina. No, jamás me lo dijo. Sofía se quedó pensando. Solo un par de veces comentó que esas cosas no traen más que desgracias, pero nada más. Pues a mí tampoco me contó gran cosa, la verdad. Catalina miró pensativa a Victoria. Solo algunos retazos. Pero puedo contarte lo que sé. Escucha. A Victoria le iban las cosas viento en popa. Los clientes acudían a raudales, dejándole ingresos considerables. Iban a ella con toda clase de problemas. Unos querían saber cosas de un marido infiel. A otros les interesaba cuándo encontrarían a su media naranja. Y también acudían por dolencias y por situaciones difíciles de la vida. Un día llegó a la consulta de Victoria una mujer delgada, con unos enormes ojos oscuros. A Victoria le impresionó la delgadez de la clienta. Parecía que el cráneo se le transparentaba bajo la piel fina. La cabeza de la mujer la cubría un pañuelo estampado, atado a modo de turbante. «Quiero conocer mi futuro», dijo la mujer. «Mi futuro. ¿Y cómo se llama?», preguntó Victoria mientras barajaba las cartas. «Amanda. Amanda Sáez». La mujer sonrió débilmente, como si hasta esbozar una sonrisa le costara un esfuerzo enorme. Victoria dispuso las cartas. «Veo que ahora está usted en una situación complicada, Amanda. Algo la amenaza. Para salir de ello hay que cambiar algo, y de forma radical. Está usted ante una decisión. Elija la opción que a nadie salvo a usted le convenza. Su intuición le dirá cómo obrar». Y los ojos de Amanda se iluminaron. «Lo sabía, lo sabía. Muchísimas gracias, gracias. Ahora sí sé qué tengo que hacer». Tras pagar, la clienta se marchó a casa. Victoria siguió recordando durante un buen rato sus enormes ojos tristes y su rostro dolorosamente demacrado. Pronto Victoria se olvidó de Amanda, pero medio año después la llamaron desde un número desconocido. Aquello sucedía a menudo. Victoria repartía tarjetas a los clientes y estos las compartían con conocidos. «¿Eres tú, Victoria, la vidente?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. ¿Llama para pedir cita?». El hombre se quedó callado. Victoria ya iba a colgar cuando de pronto oyó: «Tú tienes la culpa de todo, solo tú, desgraciada». «¿Qué?». Victoria no daba crédito a sus oídos. La voz le resultaba desconocida, así que al principio pensó que sencillamente la confundían con otra persona. «Tú, desgraciada, eres la culpable». El hombre se puso a gritar de repente: «Tú la mataste, a Amanda, a mi mujer. Todo por tu culpa». «¿Qué ha pasado? ¿Me lo puede explicar?», empezó Sofía. Victoria trató de intervenir. «Te mataré». El hombre parecía no oír las palabras de Victoria. «Se apagó. Así se murió mi Amanda. Y tú todavía andas por el mundo mirando a la gente a la cara, farsante. Iré a por ti». «Pero dígame de una vez qué ha pasado. ¿En qué he tenido yo la culpa?», exclamó Victoria. «Que no lo sabes. Le dijiste a una persona enferma de cáncer que dejara el tratamiento y se murió. Se murió por tu culpa». «Ahora anda con cuidado. Mira siempre atrás. Voy a dar contigo. Te sacaré de debajo de la tierra». Y el hombre colgó. Victoria se llevó un susto de muerte. A través de conocidos intentó averiguar qué había sido de Amanda, y lo consiguió. Y lo que Victoria descubrió la dejó horrorizada. Amanda había acudido a ella la víspera de una nueva sesión de quimioterapia. Por eso llevaba el pañuelo. El pelo, sencillamente, no le daba tiempo a crecer, y la mujer se avergonzaba de aquel pelo cortísimo. 3 años atrás le habían diagnosticado un cáncer de mama. Se había sometido a tratamiento, la habían operado, pero el tumor había tenido tiempo de dar metástasis.
Los médicos no daban pronósticos claros, aunque sí existían posibilidades de curación. Por desgracia, como suele ocurrir, Amanda con el tiempo empezó a agotarse del tratamiento. La debilidad constante, las náuseas, los dolores insoportables. Y la mujer se puso a buscar métodos alternativos. No era difícil. En el mundo hay muchos charlatanes que prometen curar cualquier enfermedad con la que no logra la medicina moderna. Amanda dio con un supuesto curandero, uno de esos que anuncian remedios milagrosos, que prometía curar el cáncer con no sé qué infusiones de hierbas. Eso sí, tenía una condición. Durante el tratamiento había que renunciar a los servicios de la medicina oficial. Amanda le habló de aquel curandero a su marido. Por supuesto, él montó en cólera. ¿Cómo se le podía hacer caso a un curandero cualquiera? ¿Quién era ese hombre siquiera? Pero la mujer quería creer que era posible librarse del cáncer para siempre con remedios naturales. A Victoria acudió para tomar la decisión correcta, y las palabras de la vidente convencieron a Amanda de que debía seguir la voz de su corazón. Y su corazón, sencillamente, le gritaba que olvidara aquellos fármacos con tantos efectos secundarios que le administraban en oncología. Sin decirle nada a su marido, empezó a ir a ver al curandero. El resultado fue el previsible. Al poco tiempo, Amanda falleció, y el marido logró, de algún modo, averiguar quién había influido en su decisión. El hombre culpó de todo a Victoria, aunque ella misma se sentía infinitamente culpable, sobre todo cuando supo que Amanda había dejado 2 hijos. Victoria decidió olvidarse para siempre de las cartas y cerró su consulta después de aquel episodio. ¡Madre mía! Sofía estaba conmocionada. Ahora comprendía por qué su madre nunca le había hablado de lo ocurrido tantos años atrás. Comprendía también por qué Victoria hacía con tanta frecuencia donaciones benéficas a fundaciones que ayudaban a enfermos de cáncer. Por lo visto, así intentaba redimir su culpa y limpiar su conciencia, si es que eso era posible. Así están las cosas, Sofía. Y me temo que esta historia tiene algo que ver con lo que le ha pasado a tu madre. Casualidades así no existen. ¿Es posible que mamá lo supiera?, se sorprendió Sofía. Eso solo podremos averiguarlo si ella recupera la conciencia, suspiró Catalina. Pero convendría preguntarle a Andrés por sus padres. Sí. ¿Y cómo lo hago? No puedo preguntarle así, sin más. Oye, Andrés, ¿tu madre no habrá muerto de cáncer por casualidad? Lo entiendo, pero... Sofía, hay que averiguarlo. Catalina se quedó pensativa. Espera. Si Andrés es el hijo de Amanda, y de verdad tenía intención de matar a su esposa, a Victoria, seguramente volverá a intentarlo. Y yo no pienso quedarme esperando. Sofía frunció el ceño. ¿Y cómo se lo imagina? ¿Para qué esperar? Se pueden instalar cámaras o idear algo y pillarlo con las manos en la masa, propuso Catalina. Sofía empezó a enroscarse un mechón de su pelo corto en el dedo, pensativa. Me lo pensaré. Gracias. Tras despedir a Catalina, Sofía se quedó reflexionando. La idea de las cámaras de vigilancia le gustaba, pero le daba miedo arriesgarse. Bastaba un minuto para administrar un preparado. ¿Y si no llegaba a tiempo? Resultaría que su madre moriría por su propia culpa. Pero, ¿de verdad Andrés se estaba vengando así de Victoria? ¿De verdad había ideado, a lo largo de tantos años, un plan tan retorcido? ¿Y cuál era su objetivo último? ¿Un asesinato por venganza? ¿O quería algo más? Algo que ella ni siquiera imaginaba. Sofía no consiguió dormir en toda la noche. Por la mañana, tras recibir a la cuidadora, se fue al trabajo, pero no lograba concentrarse en las clases. Una y otra vez volvía con el pensamiento a lo que le había contado Catalina. Y se le ocurrió un plan. Mientras no tuviera nada con lo que ir a la policía, sencillamente no podría demostrar que Andrés era un delincuente y planeaba un asesinato.
Así que solo había una salida: encontrar esas pruebas. Pero, ¿de qué manera? Solo había un camino: colarse en el piso que pertenecía a Andrés. Sofía tenía llaves. Después de que Victoria y Andrés se casaran, su madre le había dado un juego por si acaso. Andrés ya no vivía en su antiguo piso. Decía que lo tenía alquilado por poco dinero. Por lo que Sofía sabía, en aquel momento la vivienda estaba vacía. Si Andrés escondía pruebas en algún sitio, lo más probable es que fuera allí. Y si no encontraba nada, entonces tocaría registrar la casa de campo. Claro que eso sería más difícil. Andrés podía pilarla y sospechar algo. Aún así, confiaba en que se le ocurriría una excusa convincente. Pero había que empezar por el piso de Andrés, y Sofía se propuso ponerse a ello cuanto antes. Al día siguiente, según el horario, solo tenía una clase, así que dispondría de tiempo de sobra. Terminadas las clases, Sofía se preparó y se dirigió al piso del hombre. Estaba en el centro de la ciudad, en una zona bastante señorial. Durante un rato, Sofía se limitó a pasear por el patio, vigilando las ventanas en cuestión. La luz no se encendía. Nadie descorría las gruesas cortinas ni salía al balcón. Y Sofía decidió que era el momento de actuar. Subió a la planta correspondiente, llamó a la puerta y aguzó el oído. Silencio. Sofía sacó la llave y la giró en la cerradura. Por suerte, nadie había cambiado los bombillos. La puerta se abrió. Sofía entró en un recibidor a oscuras. El perchero estaba vacío, en el suelo no había zapatos, y sobre la cómoda se apreciaba una capa de polvo. Sofía se alegró. Aquello significaba que allí no había estado nadie desde hacía tiempo y que difícilmente la pillarían buscando pruebas. Sofía se descalzó y pasó al salón. Había pocos muebles: una estantería con libros, un mueble bajo, una cómoda, una mesita de centro, 2 sillones y un sofá. De la pared colgaba un televisor enorme. Sofía miró alrededor. ¿Por dónde empezar? Decidió examinar primero la cómoda, pero, para su enorme decepción, los cajones estaban vacíos. Solo encontró un par de calcetines viejos arrugados, un frasco de valeriana y una revista para hombres del año anterior. En el aparador tampoco había nada de interés. Sofía echó un vistazo a la estantería. Un estante lo ocupaban no libros, sino carpetas. Sofía abrió una de ellas y encontró recibos pagados de suministros, además de garantías y otros papeles que los buenos amos de casa prefieren guardar por si acaso. Sofía fue pasando las carpetas sin encontrar nada interesante. La garantía de un frigorífico, otra factura del piso, documentos de pago de impuestos. Empezaba a pensar que se había equivocado. Quizá Andrés no fuera tan tonto y guardara los documentos en una caja fuerte, por ejemplo, o incluso prefiriera deshacerse rápido de cualquier tipo de prueba. ¿Con qué contaba ella en realidad? ¿Con encontrar un plan detallado del asesinato de su madre? Sofía sacó la última carpeta, sin esperar hallar nada de interés. La abrió y se quedó paralizada. Vio una foto de su madre. Era un recorte de un periódico local. Tiempo atrás, Victoria había concedido una entrevista a unos periodistas sobre las cartas, la magia, las formas de conocer y cambiar el propio destino. La mujer pasó con cuidado la funda. Otro artículo, esta vez sobre las adivinaciones de la víspera de Reyes, y de nuevo una fotografía de su madre. Victoria aparecía retratada sobre un fondo negro, con los ojos muy perfilados con lápiz y un pañuelo echado con descuido sobre la cabeza. En la carpeta había varios artículos más, recortados de periódicos y revistas, así como anuncios de servicios de adivinación, varios artículos dedicados a la charlatanería y a los métodos con los que las brujas modernas engañan a la gente. En la última funda había una hoja de cuaderno amarilleada por el tiempo, escrita con una letra menuda y apretada. A Sofía le costaba descifrar las palabras. Amor mío, amor mío, amor mío, no puedo soportarlo más, es demasiado doloroso, demasiado duro. Si me tengo que morir, que así sea. Pero si pueden ayudarme, volveré.
Volveré sana. Sé que te enfadas, lo sé, pero no me guardes rencor. Cuida a los niños, te lo ruego, te lo suplico. Vuelca todo en su educación. Ellos son lo único que te quedará si yo no estoy. Y son lo único que necesito. Si consigo curarme y vuelvo con vosotros, ellos y tú, amor mío, el mejor marido del mundo, un marido que no merezco. Sofía cerró la carpeta con cuidado. Un temblor menudo se apoderó de ella. ¿Qué significaba todo aquello? Alguien había reunido con esmero material sobre su madre. ¿Quién? Estaba claro quién. O el marido de Amanda, o su hijo, Andrés. Reunían pruebas y alimentaban planes de venganza. Pero ¿por qué había que tomar un camino tan complicado? Sin embargo, en aquel momento Sofía no tenía tiempo para reflexionar. Había venido a por pruebas. Sacó el móvil del bolsillo de los vaqueros y se puso a fotografiar el contenido de la carpeta, página a página, procurando no dejarse nada. En cualquier caso, una prueba así podría orientar a la investigación en determinada dirección, junto con otros indicios, claro. Pero esos otros indicios estaban aún por descubrir. Absorta en su tarea, Sofía ni siquiera oyó cómo se abría la puerta de entrada, la que había olvidado cerrar de nuevo con llave. «¿Qué haces aquí?» Sofía alzó la cabeza de golpe. Andrés había entrado en la habitación. Tenía la cara desencajada de rabia. «¿Pero qué demonios?» En dos zancadas el hombre se plantó junto a Sofía y le arrancó la carpeta de las manos. La mujer retrocedió. De pronto le pareció que él iba a matarla sin pensar en las consecuencias, simplemente porque había visto lo que no debía. Andrés hojeó la carpeta y esbozó una sonrisa. «Así que has empezado a atar cabos, ¿eh?» Su sonrisa no le pareció a Sofía triunfal, sino triste. Ella no supo qué decir, solo asintió despacio. Con un gesto disimulado, Sofía se guardó el móvil en el bolsillo. Andrés se dejó caer en un sillón y se puso la carpeta sobre las rodillas. No apartaba la mirada de Sofía, que seguía sentada en el suelo. «¿Y bien? ¿Qué vas a hacer?», preguntó. A Sofía le entraron ganas de intentar llegar corriendo a la puerta, pero sabía que no lo lograría. Andrés le sacaba una cabeza y era mucho más fuerte que ella. Lo más probable es que no le costara alcanzarla, y quién sabe cómo resolvería aquel problema surgido de improviso. «No lo sé», respondió Sofía con voz temblorosa. «De verdad que no lo sé». «Ya sabía yo que te habías fijado en aquella ampolla». Andrés tamborileó con los dedos sobre la carpeta. Esperaba haber llegado a tiempo. «No llegaste», murmuró Sofía muy bajito. «Y ahora, claro, vas a pensar que la culpa de todo es mía. Que un plan pérfido de venganza, ¿verdad? ¿Lo he entendido bien?» Andrés sonrió de pronto con una sonrisa insólitamente encantadora, casi de chiquillo. Por la cabeza de Sofía cruzó un pensamiento. No era de extrañar que su madre se hubiera enamorado de él. «No tengo otra explicación». Sofía se incorporó despacio del suelo y se sentó en el otro sillón. Andrés no hizo ademán de detenerla. Se limitó a observarla con una leve sonrisa. «Todo es más complicado de lo que puedas imaginar». Tiró la carpeta sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Mucho más complicado, Sofía». «¿Y quieres explicarme algo?», preguntó ella. «¿Para qué lo necesitas? ¿O simplemente vas a quitarme de en medio como testigo?». Andrés frunció el ceño. «¿Quitarte de en medio? Mira, entiendo que ahora te apetezca ver en mí a un monstruo, pero no es así, ni mucho menos. Espero que no te pongas a hacer tonterías y que no me obligues a hacer algo que no quiero hacer. Tú no sabes cómo fueron las cosas». «¿Y cómo fueron, Andrés? ¿Cómo fueron en realidad?». «Está bien, te lo contaré. Ya que somos familia, y ya que todo esto ha ido demasiado lejos, quizá consigas entenderlo. Para empezar, que quede clara una cosa. Soy la última persona en el mundo que quiere hacerte daño, de verdad». Sofía miró a Andrés sorprendida.
¿Y no eras tú el que intentó matar a mi madre? ¿Y encima 2 veces? El primer intento no salió bien, y decidiste recurrir a ese preparado. ¿Y ahora? Anda, deja de decir tonterías. Andrés alzó la voz, y Sofía se calló al instante. Nada es como te parece. Ya te lo he dicho. Intenta escucharme primero. Y empezó su relato. Andrés tenía 14 años cuando a su madre le detectaron un cáncer de mama. Al principio ella no le dio importancia al pequeño bulto que no le molestaba ni le causaba la menor incomodidad. Bah, no será nada. Puede ser cualquier cosa. Amanda ahuyentaba de sí los pensamientos terribles y no acudió al médico hasta que empezaron los dolores. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Los médicos encontraron metástasis, que habían tenido tiempo de afectar al hígado y a la columna de la mujer. Comenzó un tratamiento que al principio dio bastantes resultados. El crecimiento del tumor se frenó, la operaron, y tras la intervención, Amanda debía vivir aún un mínimo de 5 años. No te imaginas cómo sufría. Esas inyecciones, los sueros, las curas. Suspiró Andrés. A Sofía de pronto le dio pena, solo de pensarlo. Pasar por algo así siendo un adolescente. Vivir con la idea constante de qué sería de él si su madre faltaba. Por extraño que resultara, ella comprendía sus sentimientos, porque también acababa de pasar por algo parecido. Amanda se iba consumiendo a ojos vista. Una quimioterapia seguía a otra. Su marido estaba siempre a su lado. Quería sinceramente a Amanda y confiaba en que la mujer lograra vencer aquella enfermedad terrible. Y luego, en una de las visitas a oncología, otra mujer con la que Amanda esperaba en la interminable cola de la consulta, le habló de un curandero que supuestamente prometía curar del cáncer a cualquiera que lo deseara. Agotada por la quimioterapia, Amanda se aferró a aquella posibilidad. Se lo contó todo a su marido, pero él ni siquiera quiso escucharla. ¿Qué curandero? ¿Es que te has vuelto loca?, gritaba. Eso es un suicidio en toda regla. Pero Amanda fue a ver a la vidente, que resultó ser Victoria, la madre de Sofía. Si mamá lo hubiera sabido, jamás le habría dicho nada parecido. Habría sido la primera en insistir en que Amanda siguiera con el tratamiento, dijo Sofía en voz baja. Eso no lo sabemos, respondió Andrés. La historia, como puedes suponer, no admite condicionales. Lo que pasó, pasó. Andrés guardó silencio un rato y luego continuó. Amanda decidió tratarse con el curandero. Bebía infusiones de hierbas sin fin que, según creía, mejoraban su estado. Pero su hijo, Andrés, comprendía que su madre se encontraba mejor no por la terapia natural, sino porque había dejado la quimioterapia, con todos sus desagradables efectos secundarios. Pronto Amanda cayó en cama. Dejó de beber y de comer. Apenas hablaba. Sencillamente no tenía fuerzas. Pero seguía creyendo. Le habían inculcado que el empeoramiento era el primer paso hacia la verdadera curación. Es la enfermedad que se va, repetía. Luego me pondré mejor. Pero mejor no se puso. Amanda murió, dejando un marido desconsolado y 2 hijos, Andrés y Antonio. Antonio, en el momento de la muerte de su madre, tenía ya 16 años. Vivió la pérdida con enorme dificultad. Se juntó con malas compañías. Empezó a beber, incluso a consumir drogas. Por suerte logró parar a tiempo. De lo contrario, habría tenido todas las papeletas para seguir el mismo camino que su madre. Fue Antonio quien decidió que debían vengarse sin falta. Fue ella la que la convenció de dejar el tratamiento. Ella tiene la culpa de todo, repetía Antonio a su hermano. ¿Y qué propones?, preguntaba Andrés. Puede que matarla, respondía Antonio con rencor. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay que idear un plan, uno que no nos puedan rastrear. Antonio proponía sin cesar distintas variantes para acabar con Victoria. Simular un accidente de coche, envenenarla
o sencillamente asaltarla en un callejón oscuro y escenificar un robo. Pero todas aquellas variantes tenían un montón de fallos. Poco a poco, las conversaciones sobre la venganza se fueron apagando casi del todo. A Andrés incluso le pareció que su hermano había cambiado de idea, que había decidido seguir viviendo, olvidando lo ocurrido. Antonio se marchó a estudiar a otra ciudad y encontró trabajo. Andrés empezó a dedicarse a su propio negocio y logró buenos resultados. El padre de los chicos murió 7 años después de que faltara su esposa, sin más, de un infarto de miocardio. Andrés estaba bastante satisfecho con su vida. Por supuesto, no había olvidado a su madre, pero ya no le apetecía vengarse. Había leído muchos libros de filosofía y psicología, y había llegado a la conclusión de que lo ocurrido tenía que ocurrir. Así era el destino, y no había nada que hacer. Pero Antonio volvió a su ciudad natal, y enseguida sacó el tema de la venganza. Lo tenía todo pensado. Tú eres el guapo y yo el listo, así que vamos a aprovecharlo para conseguir nuestro objetivo, le anunció a su hermano. Andrés, en efecto, era bastante apuesto. Las chicas se fijaban en él y siempre había tenido éxito. Andrés se parecía a su madre, un rostro expliquivo, grandes ojos oscuros, pómulos marcados. En cambio, Antonio había salido al padre, que de guapo no tenía nada. Bajo, enclenque, con una cabeza desproporcionadamente grande. En su juventud sufrió mucho por su físico y envidiaba abiertamente a su hermano menor. ¿Y cómo piensas aprovecharlo?, se sorprendió Andrés. Muy sencillo. Sé dónde vive esa Victoria y a qué se dedica. Una señora entrada en años metida de lleno en los negocios. Hay que meterse en la familia. Todo. El dinero, las propiedades, la vida. Las palabras de su hermano asustaron a Andrés. Quiso renunciar a aquel plan disparatado. ¿Y si no le gustó? ¿Entonces qué?, preguntaba Andrés. ¿Que no le vas a gustar? Con esa cara bonita que tienes no me lo creo. Le tocas la fibra sensible, te haces pasar por el hombre ideal y es tuya, decía Antonio. Ya sabes que a esas mujeres les gustan los jovencitos. Ahora se lleva a tener un pretendiente joven. Andrés se negaba a participar en aquel plan descabellado, pero Antonio parecía haber perdido la razón. Solo hablaba de venganza, de que su madre y su padre no descansarían en paz en el otro mundo si Victoria seguía disfrutando tranquilamente de la vida. ¿Y aceptaste?, preguntó Sofía. Sí, acepté, asintió Andrés. Ganarse a Victoria no le costó ningún trabajo. Andrés incluso se sorprendió de lo fácil que le resultó. Se casaron y empezaron a vivir juntos. Solo que Andrés era incapaz de pasar a la parte final del plan urdido por Antonio. Andrés debía convencer a Victoria de que cambiara el testamento a su favor y después eliminarla, escenificando un accidente. Pero eso resulta demasiado sospechoso, ¿no te parece? Sofía miraba a Andrés sin respirar, con los ojos muy abiertos. Le parecía estar hablando con un demente. Me lo parece. Andrés volvió a sonreír. Pero no era solo por eso. Las insinuaciones para cambiar el testamento no daban resultado. Victoria ni siquiera quería oír hablar del tema. Tengo una hija, gritaba. Todo será para ella. Y había otro factor, Sofía. Tú me gustaste desde el principio. Me gustabas cada día más. ¿Sabes? Te lo insinuaba, pero tú no te dabas cuenta. Andrés bajó la mirada. En algún momento comprendí que, sencillamente, no podía matar a tu madre. Sabía cuánto la querías. Pero a Antonio eso no le convenía. Y, en efecto, su hermano llamaba a Andrés sin parar y le preguntaba cuándo iba a hacer por fin lo planeado. Andrés no decía nada concreto. Antonio seguía insistiendo. ¿O es que te gusta vivir con esa vieja? ¿A lo mejor te has enamorado de ella?, le preguntaba. Andrés, vives con la asesina de nuestra madre y no haces nada. Entonces tendré que tomar cartas en el asunto yo mismo. Y Antonio hizo lo que se había propuesto. Se coló en la casa de campo.
Aquí es donde el relato roza lo más doloroso. Y baste decir que hubo una discusión, un forcejeo verbal cargado de amenazas, y que Victoria, en medio de aquel arrebato de miedo y confusión, perdió el equilibrio en lo alto de las escaleras. Andrés no logró impedirlo. Yo estaba en la ducha. Salí y ella ya estaba abajo, cubierta de sangre, dijo Andrés en voz baja. Y al lado, Antonio, radiante, como si le hubiera tocado la lotería. Dijo que, ya que con el testamento no había salido nada, al menos así. «¿Pero qué has hecho?», le grité. ¿Por qué? Si tú no eres capaz de actuar, tengo que hacerlo yo, me respondió tan tranquilo. Ahora nuestra madre descansará en paz en el cielo. Antonio la daba por muerta, pero Victoria no murió. Tras echar de allí a un satisfecho Antonio, Andrés llamó a una ambulancia e inventó la historia de que la mujer se había caído por las escaleras por accidente. Por extraño que parezca, le creyeron, incluso los policías que llegaron justo detrás de los sanitarios. Yo no quería, ¿entiendes? No lo quería en absoluto. No sabía cómo salir de todo aquel embrollo. ¿Me crees? Andrés miraba a Sofía con esperanza. Sí, asintió ella, comprendiendo que discutir con él sería una estupidez. ¿Y aquel medicamento?, preguntó Sofía. Podía matarla. Entonces sí que querías hacerlo. Sí, quería. Pero fue más bien un acto de compasión. Ella no va a despertar, tú misma lo entiendes perfectamente, Sofía, respondió Andrés. No hay ninguna posibilidad. Los milagros no existen. Y Antonio insistía en que terminara lo empezado, pero yo no me decidía. Sofía miraba a Andrés en silencio. Estaba conmocionada por lo que acababa de oír. Todo encajaba en su sitio. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué iba a hacer él con ella, con Sofía? ¿De verdad iba a dejarla marchar después de todo lo que había escuchado? Sofía se convertía en un testigo del que había que deshacerse, y cuanto antes mejor. ¿Y qué vas a hacer? Sofía lo miró a los ojos, y él apartó la vista deprisa. No lo sé, respondió en voz baja. Depende de ti. ¿De mí? Sí, de si quieres ir a la policía o si aceptas que hay que ayudar a Victoria a marcharse y seguir viviendo como hasta ahora. Sofía inspiró y expiró despacio. ¿Vivir como antes, sabiendo que anda suelto el asesino de su madre? ¿O decir que quiere ir a la policía y entonces, lo más probable, a Andrés no le quedaría otra salida que... Te he entendido. ¿Puedo pensarlo? Claro, asintió Andrés. ¿Sabes? Todo esto es demasiado extraño. No quiero matarte, de verdad, pero tampoco quiero ir a la cárcel. Oye, necesito beber agua, se me ha secado la garganta. Vamos a la cocina. Supongo que a solas no me vas a dejar. Andrés se rió. Naturalmente, para que llames a la policía. Fueron a la cocina. Sofía sacó un vaso del armario de la pared y quiso llenarlo con agua del grifo, pero no salió agua. ¿Qué pasa?, se extrañó. La han cortado. Bueno, no, la corté yo mismo, por si acaso. Aquí venimos poco. Espera. Andrés apartó a Sofía, abrió la portecita de debajo del fregadero y se agachó hacia una llave de paso. Sofía se lanzó hacia la ventana. Un tercer piso. Tenía todas las posibilidades. Abrió la ventana de plástico y se sentó en el alféizar. Andrés comprendió lo que ocurría. Soltó una maldición y se abalanzó hacia Sofía, pero no llegó a tiempo. Ella se dejó caer por la ventana y aterrizó sobre un montón de nieve. Un dolor insoportable le atravesó las piernas y toda la parte inferior del cuerpo. Sofía gimió e intentó levantarse, pero no lo consiguió. Sintió que perdía el conocimiento. Lo último que vio Sofía fue el rostro de Andrés, que la miraba con sorpresa y despecho, asomado a la ventana. Y también oyó unas voces. «¡Se ha caído una chica! ¡Rápido! ¡Una ambulancia!». Recuperó el conocimiento 2 días después.
Resultó que la habían ingresado en la misma UCI donde una vez había estado su madre. El médico, Tomás Vega, reconoció a la joven y casi no se separaba de su cama. La policía llegó enseguida a hablar con Sofía sobre lo ocurrido, y ella contó todo lo que sabía y propuso que confiscaran su móvil como prueba. Por suerte, Andrés no había caído, con las prisas, en quitarle el teléfono y destruirlo. El hombre, sencillamente, había huido, asustado por las consecuencias. Encontrar a los hermanos, a Andrés y Antonio, no resultó difícil. Andrés se había ido a ver a Antonio, a la ciudad vecina, y allí fue donde los agentes de la ley los detuvieron. En el hospital, a Sofía solo la visitaba Catalina. La mujer se recuperaba deprisa, aunque aún le esperaba una larga temporada con la pierna escayolada. Se había roto la pierna derecha en 2 puntos. Con no poco esfuerzo, Sofía logró convencer a los médicos de que le dieran el alta cuanto antes. Estaba impaciente por estar junto a su madre. La echaba de menos y seguía aún esperando un milagro. Catalina, la amiga de su madre, se ofreció a quedarse en casa con ellas hasta que Sofía se recuperara del todo. Llegó el día del alta. Sofía llegó a casa en taxi. Catalina decidió celebrar la ocasión y puso la mesa en la habitación donde yacía Victoria. A lo mejor tu madre nota algo. Y además hoy es la víspera de Reyes, precisamente. Quizá ocurra un milagro, dijo Catalina, ayudando a Sofía a cambiarse. Ojalá pudiera creerlo, suspiró Sofía. Catalina se había esmerado. Había horneado empanadillas, preparado varias ensaladas. Incluso había comprado un cava, aunque sin alcohol. Los médicos le habían prohibido terminantemente el alcohol a Sofía. La mujer alzó las copas y brindó. Que mi madre despierte y que el año que viene esté sentada a esta mesa con nosotras. Catalina acercó su copa a la de Sofía. Sonó un tintineo melodioso. ¿Sabe? No paro de darle vueltas. A lo mejor todo esto es de verdad una especie de castigo por lo que pasó entonces. Sofía dio un sorbo al líquido dulzón y miró a su madre. Solo que el castigo ha resultado demasiado severo. Sofía, yo creo que Vika ya expió de sobra todos sus pecados, dijo Catalina en voz baja. Sofía seguía mirando a su madre, aquel rostro tan conocido, tan querido, las manos enflaquecidas cubiertas por una red de venas azuladas, las mejillas hundidas y la nariz vuelta extrañamente afilada. Y de repente, los párpados de Victoria se estremecieron y la mujer, muy despacio, abrió los ojos.